El término justo que utiliza aquí Mateo es el mismo que utiliza el apóstol Pablo en el libro a los Romanos para referirse a la justificación o justicia divina. ¿Cuál es la generación de la tercera hora? La generación después de la cruz, la generación del nuevo pacto. Esta tercera hora tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo cual marcó el comienzo de la dispensación de la gracia. Esta bendición de la tercera hora es válida también en la actualidad. ¿Cuál es la bendición de la sexta hora? Es interesante notar que tampoco hay demasiados pasajes en el Nuevo Testamento en referencia a esta hora. El más importante se encuentra en Juan, capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Encontramos otra mención en Hechos 19 y eso es todo. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. En el pasaje de Juan, cuando Jesús se encontró con la mujer que fue a buscar agua al pozo, hay un punto sobresaliente en la conversación de ambos. Y eso es lo que encontramos en los versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso quiere decir que la bendición de la sexta hora tiene relación con la alabanza y adoración. La generación de la sexta hora es una generación que alaba y adora a Dios. La bendición de la tercera hora tiene que ver con la unción del Espíritu Santo y esta es la que permite que seamos verdaderos adoradores. Además de esto, está la bendición de la novena hora. Debemos recordar que todas las bendiciones de la tercera, la sexta y la novena hora se fusionan entre sí para ser derramadas sobre los obreros de la undécima hora. ¿Cuál es la bendición de la novena hora? Vamos a considerar el pasaje de Hechos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Lo que sucede a continuación en relación a esta novena hora tiene que ver con sanidad. Por lo tanto, la sanidad es la bendición de la novena hora. Cuando Pedro y Juan subían al templo para orar, el cojo recibió sanidad. Vamos a considerar ahora lo que sucede en nuestra generación, la generación de la gracia. El Señor desea derramar su Espíritu sobre nosotros para que seamos verdaderos adoradores y esto dé como resultado las sanidades. Estas sanidades no se manifestarán solamente en los cuerpos físicos, sino también en lo espiritual, cuando aquellos cojos imposibilitados de caminar por la ley sean restaurados, tal como sucedió con Mefiboset en el Antiguo Testamento, el cual estaba paralítico, pero tuvo el privilegio de sentarse a comer a la mesa del rey. Mefiboset, el hijo de Jonatán, había quedado paralítico a causa de un error de su nodriza que lo dejó caer de sus brazos. El pacto que David había hecho con Jonatán era un pacto de gracia, y Mefiboset no conocía nada de la existencia del mismo. La nodriza que lo cuidaba, aquella que cometió el descuido, representa a la ley de Moisés. La nodriza lo dejó caer cuando él era de muy tierna edad, pero no fue el pacto el causante de su parálisis. La nodriza salió huyendo con el niño en sus brazos a causa del temor y de la ignorancia del pacto establecido, del cual
Mefiboset era el beneficiario. Este representa el cuadro de muchos cristianos en la actualidad. Si bien conocen el nuevo pacto, no saben de los beneficios del mismo porque están sujetos a la ley, o lo que es peor aún, porque mezclan la ley con la gracia. Debemos tener siempre en cuenta que la ley en el Antiguo Testamento es el simbolismo de la realidad de la gracia, la cual se manifestó en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús a la tierra. Debemos tener siempre en cuenta que la ley en el Antiguo Testamento es el simbolismo de la realidad de la gracia, la cual se manifestó en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús a la tierra. Siempre decimos que la gracia tiene un rostro y es el rostro de Jesús. La ley siempre fue el simbolismo que señalaba hacia la persona de Jesús. Cuando se manifestó la gracia divina en la persona de Jesús, la ley acabó con su cometido. Jesús vino a esta tierra para cumplir con la ley y abolirla. Por lo tanto, para nosotros la ley no tiene más relevancia alguna. Hay muchos que pretenden ubicar la ley con toda su dureza al lado de la gracia, pero al hacer esto, esta última, como una tierna plantita, no tendrá ninguna chance de sobrevivir. Por esa razón, no podemos mezclar ambas cosas, sino que tenemos que decidir entre una y la otra. La tierna plantita de la gracia se ahoga y se muere cuando está bajo la poderosa sombra de la ley. ¿Cuál es el peor castigo para una pequeña y tierna plantita que está comenzando a crecer? Ubicarla en un lugar donde no reciba sol y esté todo el tiempo a la sombra. Cualquier planta que está comenzando a crecer está destinada a morir si le quitamos la luz. Esto es lo que sucede con el maravilloso mensaje de la gracia cuando es ubicado al lado de la ley. Hay muchos que piensan que deben predicar un poco de cada cosa para mantener un balance y evitar así que la gente se enloquezca. El resultado de esta mezcla no es 50% de ley y 50% de gracia, sino que la tierna plantita de la gracia habrá de morir no pudiendo subsistir al lado de la sombra de la ley. La plantita de la gracia necesita luz. Jesús es la luz. Necesitamos indefectiblemente a Jesús, pues no somos perfectos por nosotros mismos. Todos aquellos que se creen autosuficientes por sí mismos no necesitan ni el perdón ni la justicia divina. Sin embargo, Jesús vino al mundo para todos aquellos que reconocen humildemente que necesitan el perdón y la justicia divina. Jesús es la luz que otorga crecimiento a la tierna plantita de la gracia. La generación de la 11ª hora recibe una mayor revelación de la gracia divina. Todas las bendiciones de las generaciones anteriores son derramadas sobre la generación de la 11ª hora. Alguno puede preguntarse ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que nosotros pertenecemos a la generación de la 11ª hora? Alguno incluso puede pensar que todavía no llegamos a esa hora, o incluso que ya la sobrepasamos. La parábola de Jesús no nos deja lugar a dudas. Nosotros somos los obreros de la última hora antes del anochecer. Eso quiere decir que de acuerdo al horario judío, nosotros comenzamos a trabajar a las 5 de la tarde, una hora antes de que finalice la jornada laboral. Como ya hemos visto antes, de acuerdo a la numerología hebrea, el número 5 corresponde a la gracia. Los discípulos le habían preguntado a Jesús qué señal habría del final del siglo. La respuesta de Jesús fue que se habría de levantar una nación contra la otra y un reino contra otro reino. De acuerdo a la mentalidad judía, esto equivale a una guerra mundial. Esta guerra ya tuvo lugar. La Primera Guerra Mundial culminó el 11 de noviembre de 1918 a las 11
11 de la mañana, exactamente 11 meses después que la ciudad de Jerusalén volvió a ser reconquistada por el general británico Allenby. Como habíamos visto en la enseñanza anterior, generalmente hablando, las dos guerras mundiales podrían unificarse en una sola, puesto que la segunda fue una prolongación de la primera. El conflicto bélico correspondiente a la segunda tenía que ver más que nada con ciertos acuerdos políticos. Por esa razón, la Segunda Guerra Mundial fue una extensión de la primera. Las palabras proféticas de Jesús se cumplieron en estas dos guerras. En la historia de la humanidad ha habido muchos conflictos bélicos, pero todos ellos se concentraban a nivel más o menos local o territorial. Sin embargo, hubo una sola guerra a nivel mundial. De acuerdo a las palabras proféticas de Jesús, dando respuesta a la pregunta de sus discípulos, esta guerra tiene que ver con el tiempo final. Por lo tanto, todos aquellos que hemos nacido después del 11 de noviembre de 1918 pertenecemos a la generación de la 11ª hora. En la actualidad nos encontramos al final de dicha generación. Un dato muy significativo también es que, precisamente este año, más exactamente el 11 de noviembre, se conmemoran los 100 años de la culminación de la Primera Guerra Mundial. Eso quiere decir que nos encontramos al final de dicha generación y nosotros somos aquellos obreros que comenzaron a trabajar en la última hora antes del regreso del Señor de la viña. Yo estoy plenamente convencido de que nosotros seremos aquellos que habremos de experimentar el arrebatamiento. Las señales proféticas están cumplidas casi en su totalidad. ¿Por qué no fue durante la generación de 1948 o antes? En el 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, porque todavía no estaba constituida Israel como nación. Esto tenía que acontecer primero. La finalización de la Primera Guerra Mundial sirvió como desencadenante para la formación del movimiento sionista. Por aquel entonces, el objetivo principal del movimiento era la creación de la patria nacional judía y el centro cultural en Palestina, facilitando la inmigración judía. Después de la Segunda Guerra Mundial, la premisa era nunca más un holocausto. Por lo tanto, el movimiento se centró en la creación de un Estado judío, definido generalmente como un Estado secular con una mayoría judía, logrando su objetivo en 1948 con la creación del Estado de Israel. De esa manera, decimos en forma resumida que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial son los acontecimientos que tuvieron que ver con la formación del Estado de Israel. Estas dos señales tenían que cumplirse primeramente. Por eso, decimos también que la Alemania nazi no fue el anticristo, como algunos aseguraban. En aquel momento, estas dos señales tienen que ver con la nación de Israel que todavía no se habían cumplido. Sin embargo, ahora ya están cumplidas y en la actualidad nos encontramos a casi 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial. El día 11 de noviembre de 1918, las trompetas sonaron en todos los frentes de batalla, indicando así la finalización de la guerra. La generación de la 11ª hora habrá de ser arrebatada cuando escuche el sonido de la trompeta. La razón por la cual todavía nos encontramos sobre la tierra y el motivo por el cual Jesús todavía no regresó para buscarnos es porque el Padre es muy paciente con los seres humanos y no desea que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te invito ahora a hacer una oración conmigo. Tal vez tú estás escuchando o
leyendo este mensaje y no estás seguro de pertenecer a esta 11ª generación. Con eso no estoy diciendo que tienes que asistir a esta iglesia o hacerte miembro de alguna otra congregación, sino simplemente aceptar a Jesús como Salvador personal en tu corazón antes de que Él vuelva a buscar a los suyos. Esta sería la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, porque dicha decisión trae aparejada todas las bendiciones antes mencionadas y te proporciona vida en abundancia. Tú no has vivido realmente si no tenías a Cristo en tu corazón, sino que has existido simplemente. Jesús es quien proporciona vida, la vida verdadera. Él fue a la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Él derramó su sangre y pagó el precio por nuestros pecados. Hasta el momento de aceptarle como Salvador personal, no teníamos verdadera vida, sino simplemente una existencia. Él te ofrece hoy la vida. Él vino a esta tierra y murió en la cruz para darte vida eterna. El único paso para alcanzar la vida eterna es decirle simplemente: Señor Jesús, te necesito. Esa es una simple oración y es todo lo que necesitas hacer. Si lo deseas, te invito a hacer esta oración conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, en el nombre de Jesús. Él hizo posible esto. Él hizo posible que yo pueda llegar a casa. Él hizo posible que yo tenga la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te recibo en mi vida. Te recibo en mi vida. Recibo tu amor, tu perdón y tu gracia. Desde este momento en adelante soy justificado, porque tú eres mi Señor, y ahora soy un hijo de Dios. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Gracias. Amén.